Hay una situación muy difícil en la Iglesia Católica que tenemos que denunciar. Pocos lo hablan así, tal vez unos más, pero el día de hoy nosotros aquí la vamos a tratar a nuestra manera. Están preparando un mega robo que de hecho ya lo vienen ejecutando en la Iglesia Católica en Estados Unidos. Porque resulta que han gastado, van a gastar o planean gastar 5.000 millones de dólares para pagar los abusos de los curas pedrastas. La pregunta es la siguiente: ¿quién los va a pagar? ¿Los curas pedrastas? No, señor, lo va a pagar el pueblo. Y eso es un robo monumental. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Es un robo monumental lo que está pasando en la Iglesia Católica el día de hoy. Y es un robo que han destinado para las personas que son víctimas. Pero lo más grave aquí es que tú como católico, como fiel, vas a pagar los abusos que cometen los curas pedrastas en la Iglesia Católica. No los obispos, no el Papa, no los cardenales, no, 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 no. Eres tú el fiel pobre, al que le imponen cosas, al que le imponen de alguna forma u otra situaciones terribles, es el que va a pagar los platos rotos. Vamos a ver esta información que es interesante. Las víctimas de abusos. La Iglesia Católica en Estados Unidos ha destinado una suma impresionante, faraónica, para pagar estos desmanes de parte de su clero pedrasta que no quiere corregir o que se niega a corregir. Pongo una imagen aquí, por así decirlo, de los abusos y vamos a leerlo a continuación. La Iglesia Católica en Estados Unidos ha destinado más de 5.000 millones de dólares para hacer frente a estas denuncias de abuso sexual de menores entre el 2004 y el 2023. Según un informe del Centro de Investigación aplicado al apostolado de la Universidad de Garton. Si pronuncié mal, está bien, pero es así lo que dice el artículo. El informe, encargado por la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Estados Unidos, detalla que 3/4 de estos montos se van a destinar a indemnizaciones para las víctimas, mientras que el 17% fue utilizado o va a ser utilizado para honorarios legales, un 6% para el sostenimiento de presuntos abusadores y el resto para otros gastos administrativos. A pesar de estos elevados costos, solo el 16% fue abierto por aseguradoras, cubierto por aseguradoras. Fíjate bien que es muy importante ese punto. El documento recopila 2 décadas de datos reportados por diócesis, eparquías y comunidades religiosas masculinas. En total, se registraron 16.276 denuncias. Ojo, 16.276 denuncias creíbles de abuso sexual cometidas por sacerdotes, diáconos o religiosos. La mayoría de estas denuncias corresponden a abusos ocurridos entre 1989 y representando el 92% de los casos, en contraste únicamente con 542 denuncias se originaron después del año 2000. Wow. Las víctimas, dice aquí, fueron principalmente varones, con un 80%, y con más de la mitad de los casos afectados a menores de entre 10 y 14 años, mientras que un 24 involucró a adolescentes entre 15 y 17 años y un 20 a niños menores de 9 años. Datos muy interesantes que nos dejan a nosotros helados. La mayoría fueron de índole, ya saben qué, del mismo sexo. Además de los
costos relacionados con las denuncias, el informe subraya los esfuerzos de prevención de la iglesia, que han representado un gasto de 728 millones de dólares en programas de capacitación, verificaciones de antecedentes y apoyos a las víctimas. Apoyos, dice aquí, a las víctimas. Estos gastos han aumentado significativamente en los últimos años, incrementándose en un 80% entre 2014 y 2023 en la comparación con la década anterior. Las crisis de abuso sexual también han tenido un impacto financiero profundo en las instituciones. Según el informe, al menos 40 diócesis y organizaciones religiosas se han declarado en bancarrota, citando así los costos de resolver demandas como una de las principales razones. Esto ha llevado a la venta incluso de propiedades como sedes diocesanas, seminarios, escuelas e iglesias. Un ejemplo notable ocurrió en la diócesis de Nueva York, ¿sí? En Nueva York, en Reiki Center, Nueva York, donde cada parroquia en Nueva York, en la diócesis de Nueva York, donde cada parroquia tuvo que contribuir con pagos que incluso oscilaron entre decenas de miles y más de $1 millón como parte de un acuerdo de quiebra. El año 2019 marcó un punto álgido en un número de denuncias, con 2.506 casos reportados, tras una serie de investigaciones estatales, obviamente iniciadas después de la publicación del informe del Gran Jurado de Pensilvania en 2018. Este documento reveló más de 1.000 casos de abusos en este estudio, además de encubrimientos por parte de líderes eclesiásticos. El informe de Carr concluye que los 4.490 presuntos autores identificados, no del 86%, ya había sido retirado del ministerio, laicizado o había fallecido al menos antes de las denuncias. Los datos reflejan tanto el impacto histórico de la crisis de abusos como los esfuerzos recientes por implementar medidas de transparencia, obviamente, prevención dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Sin embargo, los desafíos financieros y las profundas heridas causadas a las víctimas continúan siendo un recordatorio del alcance de este problema y de esta problemática en la Iglesia Católica. Bueno, como usted lo puede ver, del 2000 para acá disminuyeron los abusos sexuales constantemente en la Iglesia Católica. Pero en 80 y tantos, 89, cuando estaba la aplicación del Concilio Vaticano II a todo lo que da, esto sí es un desorden. La pregunta es esta: ¿quién va a pagar? No son los obispos, no son los denunciados, son los laicos. Desde siempre sabemos que en la iglesia, cuando pasó estos tipos de abusos, que era en el tiempo donde estaban aplicándose las reformas católicas y litúrgicas, no se puso atención en esto. Todos corrieron por su cuenta. No se atendió al sacerdote como debe ser. El sacerdote, muchos perdieron la fe, y esos que perdieron la fe fueron los que cometieron este tipo de atrocidades y de abusos sexuales. No se puede hablar de un sacerdote que tenga fe y cometa este tipo de abusos sexuales. Ahora, son los pederastas y homosexuales los que abusaron el 80% de niños adolescentes. Pero son $5,000 millones los que se van a gastar, se están gastando por estos tipos de abusos. Y la pregunta es esta: venden propiedades que no compraron, venden iglesias que no compraron, escuelas que no compraron, sedes diocesanas que no compraron. ¿Quién está pagando esto? En última instancia, ¿en hombros de quién van estos cobros? El pueblo de Dios. Les están robando al pueblo de Dios millones de dólares. Que pongan a los curas a que paguen, que los obispos se queden sin comer, que les confisquen sus bienes a los curas. Eso no les va a parecer.
Es el pueblo el que tiene que pagar al mismo pueblo que le niegan la misa tridentina y que le imponen una misa protestante o con puntos protestantes. Porque en Estados Unidos hay misas ya protestantes, muy parecidas a las luteranas, poco parecidas a las católicas. Es en Estados Unidos donde, bueno, en todo el mundo, pero en este caso estamos hablando de ahí, donde hay curas que echan puras blasfemias. Hay curas que ni siquiera consagran bien. Es en Estados Unidos donde por un lado tenemos a los modernistas exaltados, James Martin, Theodore McCarrick, Kupish, y tenemos, por mencionar a otros, por ejemplo, McRoy. Es en Estados Unidos donde se apoya el aborto. Es en Estados Unidos donde tenemos un montón de obispos que deberían ser excomulgados. ¿Y a quién le pasan la factura? ¿O a quién le cargan la cuenta de los 5,000 millones de dólares? Al pueblo de Dios, al que le imponen reformas y le niegan y le prohíben lo que la iglesia les enseñó. ¿Esto es voluntad de Dios? ¿O son muestras de que existen unos usurpadores ocupando el puesto? Te leo en los comentarios.